Bienvenido una vez más a un discipulado del Ministerio Iglesia La Reunión. El pastor Chito Rendón te saluda y siempre será para mí un clamor, un anhelo, verte prosperado, pero así como prospere tu alma. Y una forma de hacerla prosperar es edificándote y esperando de lo que Dios nos muestre. Bueno, pidamos a Dios, al Padre, que nos muestre entonces en oración. Amado Dios, te doy gracias porque nos permites aún poder escuchar, poder tener la oportunidad de poder tener acceso a tu palabra. Señor amado, háblanos, te lo ruego. Seas tú propicio y que podamos, Señor, ser bendecidos en tu enseñanza. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Hemos estado recorriendo en esta serie cómo es que Dios o el Padre le gusta registrar, le gusta hacer memoria, pero para poder recordar Él usa registros. Pero uno dirá, ¿acaso no es Dios? ¿Acaso Él no es omnisciente, que todo lo sabe? Seguramente, pero si Él nos delegó el poder registrar, es como decirnos, recuerden, yo tengo presente todo lo que sucede y están en anales, en crónicas, están registros. O sea que ten presente y que tu vida se convierta entonces en un ejemplo para que esas crónicas en el futuro se vuelvan crónicas memoriales, o sea, que que traigan una buena memoria. Bueno, ¿por qué es la importancia de las crónicas o esos registros? Porque el Padre los define en la Escritura como libros y dice que estos libros tienen un propósito para los creyentes. Muchos de estos libros se les pone un nombre y es el mismo libro, solo que con un nombre distinto. Pero el enfoque, por supuesto que tiene una enseñanza diferente. Entonces, ¿dónde vemos la importancia de estos libros? Pues en el Apocalipsis, esta es la introducción que está dando en todos los discipulados, donde hace mención que a la hora del juicio del gran trono blanco, pues van a tener que aperturarse estos libros. Y dice de esta manera en Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Bueno, solo aquí ya tenemos por ejemplo, una amonestación o llamémosle una exhortación amonestación para el que fracasa y una exhortación para el que está mejorando. Eso quiere decir que en la muerte, obviamente, dependiendo del grado de lo que aparece en esos libros y el peso, ya sea, llamémosle como le diríamos ahora terrenalmente, el peso de la ley, es el peso del juicio que pueden tener. Eso quiere decir que definitivamente para el perdido hay diferentes niveles de, llamémosle, sufrimiento. Pero imagínense, es un sufrimiento eterno, algo que no quisiéramos. Pero para los creyentes de la misma manera, igual, ellos van a ser recompensados en base al cumplimiento de estos libros que hemos visto. Entonces, hemos aprendido cómo es que cada uno de estos libros tiene un propósito distinto. Y por eso es que el Padre nos insta y nos anima a que nosotros también recordemos, así como Él le instó a Moisés, registra. Le dice, por ejemplo, cuando se lo dijo en Éxodo 17:14, de esta manera. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva, como dice, de memoria
un libro memorial. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Hemos aprendido en los discipulados anteriores que del libro de la vida, que es el libro de la salvación, el Señor dice que aquel que le dé la espalda puede ser borrado del libro. Por eso la salvación hay que cuidarla, guardarla y tener ese temor reverente de lo que el Señor nos está mostrando. Entonces, ¿dónde aprendemos o qué libros estamos hablando que hay en la Escritura? Bueno, dice la Escritura, aparecen 17 nombres de libros que algunos son similares o son los mismos que el otro. Por ejemplo, aquí ya vimos la primera vez el libro de la vida, que es el centro de su pantalla, que es el libro de la vida del Cordero. Por ejemplo, el libro del Señor, de Yahvé, dice ahí, o el Señor, que es prácticamente el mismo libro del pacto y el libro de la ley, que aparece allá en su pantalla, ¿verdad? Vimos también el primer día el libro de las batallas, porque Dios es guerrero, ¿verdad? Y después, la semana pasada, vimos otros 4 libros, el libro de la ley, el libro de las lágrimas, como que Dios registra las lágrimas, pero muy importante, 2 libros que yo le di mucha atención. El libro de las obras y el libro de las memorias, dando a entender que el libro de las obras son aquellas que el libro que registra el diseño por el cual nosotros nacimos. Nosotros nacimos con un diseño hecho antes de la fundación. Inclusive dice que antes que naciéramos ya tenía un propósito el Padre para con nosotros. Pero en el libro de las memorias se registra prácticamente lo que hemos estado haciendo y que el primero Dios pudiera compaginar, pudiera estar casi como que fueran uno con el otro, con el libro de las obras, o sea, uno con el otro. Bueno, entonces hoy pues vamos a seguir viendo otros libros, ¿verdad? Hoy prácticamente nos quedan 8 libros, hoy vamos a ver 4 más y disfrútelos porque hoy vamos a ver también libros muy interesantes. Por ejemplo, el libro de los vivientes, el libro de los justos, que se refiere, el libro de el libro de los fieles, ¿verdad? Bueno, pero para no ir con demás, entremos hoy de lleno a la enseñanza del día de hoy y disfrutemos entonces el libro de los vivientes. ¿A qué se refiere este libro de los vivientes? ¿Y a qué nos quiere decir? ¿Verdad? ¿Y cómo así que hay un libro de los vivientes? Bueno, yo a veces pensaría que el libro de los vivientes es el mismo libro de la vida, como que ahí están registrados los que van a tener vida eterna, ¿verdad? Pero la Escritura no lo dice. Pero, ¿qué es lo que dice el libro acerca de este libro de los vivientes? Bueno, en el Salmo 69, 28, dice de esta manera, acerca viene David y está hablando acerca de aquel que hace mal, aquel que hace las cosas pues que no le agradan a Dios o que le da la espalda al Padre. Entonces él dice, estos sean raídos o sean sacados del libro de los vivientes y no queden escritos, mire, y no queden escritos en el libro de los justos. Entonces aquí prácticamente habla como que si hubieran 2 libros más, o el libro de los vivientes y además hay un libro de los justos. ¿Por qué vivientes? ¿De dónde sale el concepto vivientes? Bueno, la Escritura menciona que realmente nivel de los vivientes es como aquellos que han adquirido vida espiritual. Por eso es que Génesis 3:20 hace mencionar de esto cuando dice, y el hombre le puso por nombre a Eva, a su mujer, porque ella era la madre de los vivientes. Obviamente aquí está hablando de los que hubieran nacido en el paraíso, o sea, los que tienen esa conexión directa con el Padre
y no han perdido, pues en este momento cuando se le dijo madre de los vivientes, pues estos vivientes no estaban, por ejemplo, bajo condenación, sino que estaban bajo llamémosle así, bajo el gobierno del paraíso o del Padre, ¿verdad? Pero entonces usted me dirá, pastor, ¿cómo así? Usted me acaba de decir entonces que efectivamente hay niveles. Bueno, ¿se acuerda que hemos hablado que el creyente tiene que ir madurando? Y para poder ir madurando tiene que ir como escalando. Como el primer grado, aquel que quiere llegar a sexto grado, 1, segundo, tercero, cuarto, hasta el sexto grado. De la misma manera es en la vida espiritual. ¿Cuál es la meta del creyente? Del creyente es poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Bueno, ¿dónde vemos acerca de estos niveles? Pues hay muchas referencias, pero donde menciona el término de los vivientes lo vamos a ver en Daniel capítulo 4, verso 17. Y dice de esta manera. Mire cómo dice. Esta sentencia es por decreto, y aquí como que menciona ese tipo de niveles. Decreto de los vigilantes, y la orden es por decisión de los santos, con el fin que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Bueno, entonces aquí Daniel está hablando acerca de una visión del cielo, o llamémosle pues es una revelación del cielo. Acuérdese que Daniel es como que si fuera el Apocalipsis del Antiguo Testamento. O sea, en todo, Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Pero él lo que revela es lo que él vio también, así como Juan el apóstol vio en esa dimensión espiritual. Y él dice que él se le abrieron los ojos y él pudo entender que en esta dimensión espiritual existían en varios niveles. El nivel más bajo, que es de los hombres, todo el que nace de mujer, ¿verdad? Y que está prácticamente separado de Dios, obviamente por el pecado original, ¿verdad? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando vienen a Cristo Jesús, adquieren vida espiritual, o sea, adquieren vida. Y eso es lo que se llama el viviente, porque vive en Cristo. De ahí desarrolla pues un nivel en santidad hasta convertirse en santo, ¿verdad? Llamémosle discípulo, o llamémosle aquellos que corren una carrera superior, hasta poder llegar a ser un vigilante. Yo diría que este vigilante es como decirte la estatura del varón perfecto, y ahora que ya se le pone a poder cuidar dimensiones de alguna manera. Eso es lo que podríamos entender, ¿verdad? O que podríamos sugerir que eso significa acerca de los vigilantes, aunque no hay muchas descripciones acerca de los mismos. Pero lo que da a entender es que todos tenemos que aprender a ser vivientes. El viviente es aquel que ha sido justificado por Cristo. Y por eso está de la mano, vamos a ver posteriormente el libro de los justos. Porque el justo se convierte en un viviente. La diferencia es que el viviente su corazón espiritual está latiendo todo el tiempo. No le da la espalda a Dios. No está jugando hoy me porto bien y hoy me porto mañana mal, en la noche mal, en la mañana bien, y el que reza y peca empata. No, el viviente tiene vida continua. ¿Por qué? Porque de repente cuando el Señor venga, Él anda buscando los que tienen esa vida espiritual y que están fogosos, están conectados, son vivientes en el espíritu con Dios. Mire cómo dice en 1 Tesalonicenses, cuando habla acerca de las características de aquellos que van a ser arrebatados, el rapto. Uy, no me dé miedo. No, el rapto es algo que viene primero Dios, y yo creo como muchos, que esta generación que estamos viviendo es la última,
porque las señales son tan acertadas. Y si no fuera la última, pues yo vivo como que si fuera la última y no me voy a cansar de confesar que el Señor viene por una iglesia. Entonces dice de esta manera, acerca de estos que van a ser arrebatados, tal como lo escribió Pablo, el apóstol, a los de Tesalónica, en la carta de los primeros tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, dice así. Entonces dice que primeramente el Señor, en el verso anterior, dice que Él va a arrebatar a los que estén durmiendo, o sea, aquellos que han muerto en Cristo, ellos duermen, ellos van a ser resucitados, resucitarán de alguna manera, sus moléculas corpóreas se van a unir y van a unirse con el Cordero. Pero dice después, luego nosotros, aquellos que están vivos, con vida espiritual, vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que aquí habla ya dos tipos de personas, aquellos que han muerto en Cristo. Obviamente usted dirá, ¿y estos que han muerto en Cristo pasarán algún tipo de juicio? Por supuesto, en el momento que mueren, ellos tienen que pasar ante el tribunal con Cristo, y si todavía tienen que ponerse a cuentas, o sea, no han llegado a la santidad para poder entrar a esa dimensión del cielo que es santo, tienen que pasar en un proceso de purificación en ese estado que están, ¿verdad? Ahora, nosotros, los que estemos vivos, si llegara el Señor, por ejemplo, en este momento, y llegamos a su gloria, obviamente también seremos juzgados. La diferencia es que dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos será ese juicio y seremos transformados delante del Cordero. Si aquellos que no den la talla van a tener que regresar avergonzados, dice, o sea, tomarán otra vez su forma corpórea, terrenal, y de repente aparecerán en la tierra sabiendo que tienen que ser purificados. ¿Y cuál es la purificación que van a atravesar? Es la tribulación y la gran tribulación, que pues podríamos decir que es la última semana de los últimos días. Creemos que eso ya está muy cerca. Pero, primero Dios, si nos toca, si no nos toca, portémonos bien. Ese es el mensaje. Entonces, ¿cuál es la importancia ahorita en vida? Es, como decía Pablo en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo. Yo tengo que vivir como que Cristo está en mí continuamente, perennemente. Yo respiro a Cristo, pero también exhalo a Cristo. Como que si yo al caminar despidiera un olor de cristiano. Porque sé de que eso es lo que el Padre anda buscando. Y de todos modos, para mí el morir es ganancia. Qué expresión más linda la de Pablo, porque está diciendo, bueno, yo si muero, yo sé a dónde voy. Para mí, yo sé que me está otorgada la corona de la vida. Yo ya tengo recompensas que me serán otorgadas. Entonces, ¿para qué sirven los libros? Para que nosotros consideremos nuestra pues, cómo andamos en esta tierra, nuestras obras, que lo consideremos, ¿verdad? Y de esta manera, pues, puede decirle, Señor, te doy gracias porque en tu nombre fuimos justificados, ¿verdad? Bueno, miremos. Entonces, en ese mismo salmo que vimos anteriormente, donde aparecía el libro de los vivientes, también aparecía, como lo decía el salmista, y estos sean borrados del libro de los vivientes y no queden escritos en el libro de los justos. Dice, esto también lo menciona, esto está en la versión, hay varias versiones que prácticamente ya lo separan de esta manera, y donde nos hace reflexionar que aunque parecieran los mismos libros, pero tienen un enfoque distinto, porque con esto lo que nos hace pensar es que nosotros tenemos que ser llamados justos o tenemos que ser justificados. Justificado es aquel que al estar con Cristo en su corazón y él al tener un arrepentimiento, metanoia, genuino,
en su corazón, cuando él tiene esa convicción que el Evangelio le ha dicho, me tengo que poner a cuentas, perdona mis pecados, entonces en ese momento dice que yo soy justificado. Y es donde se hace la justicia de Dios. Miren cómo dice Romanos 1:17 ahí en su pantalla. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe. Señor, por la fe yo creo que Jesucristo murió por mis pecados. Y Él derramó su sangre para limpiarme cada mancha, cada área de mi vida. Yo me arrepiento y quiero andar correctamente. Pues se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces aquí prácticamente, más el justo por la fe se convierte en un viviente espiritual, ¿verdad? Entonces ahí compaginamos los dos libros. Qué lindo, ¿verdad? Porque prácticamente el Señor no le gusta como que dejar cabos sueltos. Él dice, entiende, tú eres un viviente que tiene que caminar por fe. Y obviamente que cuando camines por fe, eso te justifica y te va caminando y te va a hacer santificando y te va acercando más a lo que yo soy, dice el Padre. Por eso es que nosotros tenemos que pensar, Señor, te doy gracias porque tú me limpiaste y tú me acercaste a ti por medio del plan perfecto redentorio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así como lo explica en Romanos 5:1. Y léalo ahí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor, porque por medio de este acto Él nos permitió tener acceso al Padre. Por medio de este acto podemos ver las cosas espirituales y ya no las terrenales. Por medio de este acto ya vemos que hay algo más allá de este tiempo terrenal o esta vida terrenal. Padre, te doy gracias porque nos permites acercarnos a ti y ese es nuestro anhelo, consagrarnos para ti justificados y poder crecer para ti. Por eso es que dice Proverbios 14:8, mire cómo dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. La luz de la aurora es aquel que cuando sale la luz del sol en el horizonte, en el amanecer, que va en aumento hasta llegar a su cenit, hasta que el día es perfecto. Igual es la vida del creyente. Yo le llamaría, conforme va pasando la luz del día, él va adquiriendo el calor de la presencia y de su preparación para con Dios. Obviamente, esto lo que habla es madurez espiritual. Esto hablando de un crecimiento, un desarrollo. Y que nosotros no lo veamos como una carga. ¿Sabes cuál es el problema de muchos? Es que piensan que como esto es imposible porque hay que ser demasiado santos y ya se miran con corona y con alas y no es así. Lo que tenemos que vernos es como personas espirituales que quieren ser mejor. Entonces, si tú quieres ser mejor en tu trabajo, pues tú te disciplinas, tú empiezas a conocer pericias para poder hacer tu trabajo mejor. O sea, haces cosas que tu trabajo demanda para que tú seas un mejor. Si tú quieres ser un mejor esposo, una mejor esposa, si quieres cocinar mejor, haces lo mismo. Pero lo mismo es en el espíritu. El Señor te dice, solo tienes que mejorar en tu vida espiritual. Y aquel que comienza ese proceso de buscar esa revelación de Dios en su vida para poder ser llamado justo, el Padre obra para bien. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que el Padre empieza a bendecirnos. Es más, dice que Él bendice al justo. Es más, dice, cuando Él mira a una persona que dice, Él se quiere parecer a mí, Él quiere caminar como yo soy, ¿cómo no lo voy a guardar para que se acerque a mí? Mire cómo dice el Salmo 5:12. Porque tú, oh Señor, bendices al justo.
como un escudo lo rodeas de tu favor. Aleluya, Señor, Él nos cuida, nos guarda. Y el Salmo 37:25 dice, y no he visto al justo desamparado, ni a su simiente, ni a su descendencia que mendigue pan o mendigando pan. El Padre bendice al justo. Y dice en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Óyeme, de todas tus aflicciones, si tú te comprometes a caminar en el Señor, Él te va a librar. Por eso dice que el Señor Jesús, cuando Él decía, hablando de las bienaventuranzas, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, o sea, a aquel que quiere ser llamado justo y se está justificando y está creciendo para el Padre, mas buscad primero el reino de Dios y todas, dice, las añadiduras y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es lo que yo le digo. Busquemos lo mejor para poder ser parecidos al Señor y que le podamos decir, Señor, yo quiero ser como tú eres. Enséñame a ser como tú eres. Entonces el Padre dice, bueno, yo me comprometo a bendecir tu vida y todo lo que tú tienes. ¿Dónde dice? Mire, por ejemplo, Proverbios 3:33 dice de esta manera. Pero Él bendice la morada del justo. Proverbios 11:8 dice, el justo es librado de tribulación. Proverbios 15:6 dice, en la casa del justo hay mucha riqueza. Pero yo quisiera llamarle riqueza espiritual, ¿verdad? Porque entonces algunos dirán, sí, yo necesito pagar la luz, que necesito pagar esta cuenta, que necesito esto. Señor, mira, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán. ¿Cómo? Por añadidura. Entonces mejor busquemos la riqueza espiritual. Y de esta manera, tu oración será escuchada, tal como Santiago lo decía de esta manera. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Señor, que mi oración llegue a los cielos y que mi oración, Padre, pueda ser oída. Y yo puedo pensar que el Padre te dice, ¿acaso yo, el que creé, el que hice los ojos no miraré? ¿El que hice los oídos no oiré? Por supuesto que el Padre es el que mira y lo escucha. Él va a escuchar. Pero tenemos que decirle, Señor, ayúdame a ser un buen justo. Alguien que te busque de todo corazón. Aleluya. Bueno, mire qué libros más lindos. El libro de los vivientes y el libro de los justos, ¿verdad? Que son prácticamente el mismo libro, pero con diferente enfoque. Bueno, ahora vamos a ver otro libro que sí aparece y que prácticamente podría ser el libro de la vida, pero le da un enfoque diferentísimo. Y mire cómo dice este libro. En Malaquías, capítulo 3, versos 16 y 18, le llama el libro de los que temen al Señor. Pero leámoslo juntos. En Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él, mire, y fue escrito delante de él un libro memorial, pero como que da a entender otro libro, pareciera un libro memorial, para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. El día en que yo prepare mi tesoro especial, mire cómo le llama a estos que le temen al Señor, tesoro especial. Y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí es interesante porque aquí encontramos prácticamente una diferencia
entre servir y no servir. Dice que el que le sirve a Dios le llama justo. O sea, el que hablamos de los justos, el libro de los justos. Y el que no le sirve le llama casi impío. O sea, aquel que aunque cree en Dios, pero le da la espalda, ¿verdad? Pero enfocándonos al libro de los que temen al Señor, aquí entonces nos hace meditar y considerar qué es el temor al Señor. Bueno, de todos modos, derivado a esta enseñanza, este domingo yo voy a estar predicando específicamente el tema al que teme al Señor. ¿Cuáles son las bendiciones de los que temen al Señor? Obviamente aquí vamos en compensación del templo, voy a hacer un resumen de esto. Pero el temor al Señor no es un temor de miedo, de pánico, no. El temor que habla la Escritura es un temor de reverencia. O sea, yo tengo aquel concepto de que alguien está sobre mí. O sea, siempre hay una autoridad sobre mí. Entonces, por la reverencia que tengo sobre Él, estoy convencido que Él me observa, que Él dirige mis pasos, que Él sabe qué estoy haciendo. Entonces, como yo tengo ese concepto, yo tengo temor de hacer las cosas bien, una reverencia de hacer las cosas bien, para que no se ofenda en todo sentido. Entonces el Señor nos dice, cada vez que Él habla de los que temen al Señor, son aquellos que reconocen el gobierno del señorío del Padre, del señorío del Hijo, el señorío del Espíritu Santo, y cuidan, ahí sí que juzgan continuamente sus actos para no ofenderlos por el temor a Dios. Por eso es que el Padre decía, yo bendigo a aquellos que aprenden a tener ese temor del Señor. Por eso hay que tener esa convicción de aprendizaje. Mire cómo dice Deuteronomio capítulo 4, verso 10. Cuando Dios les dice de esta manera, cuando Dios le dice a Moisés, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme. O sea, aprender a tener temor del Señor todos los días que vivan sobre la tierra y la enseñen a sus hijos. O sea que uno debiera de enseñar el temor a los hijos. Eso me hace pensar que si usted le dice a sus hijos, vaya a servir a la iglesia, eso no enseña temor. El temor puede ser que no sirva, pero él tenga esa reverencia de hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Proverbios 2:5 dice, entonces entenderás el temor del Señor. ¿Cómo? Pues buscándolo y descubrirás el conocimiento de Dios. A esto se refiere, que el temor de Dios hay que buscarlo, hay que como que desearlo para poderlo aprender y saber de que al Padre se agrada. El Padre, oiga lo que te digo, se agrada cuando encuentra a alguien buscando el temor de Dios, ¿verdad? Y lo bendice a la gente. Por ejemplo, el domingo voy a hablar acerca de diferentes personajes. La lista es interminable de hombres y mujeres que tenían el temor de Dios y a pesar de que pecaron o hicieron cosas que después se arrepintieron, pero aún así eran considerados justos y temerosos de Dios. Y Dios aún así los pues manifestaba como exaltarlos como ejemplo para nosotros. Bueno, pero mire, usted quiere tener, si usted aprende a tener ese temor de Dios, el Señor te va a bendecir espiritualmente. Mire cómo dice el Salmo 145, verso 19. Dice así, cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y lo salvará. ¿Quién no quiere que Dios le otorgue lo que él desee? Bueno, viva en temor, ¿verdad? Y ahí va de la mano, porque el que vive bajo el temor de Dios es el que vive, es un ser viviente, es el que vive como justo, el que se está justificando. Prácticamente nos habla de muchas formas.
Y es más, hay una promesa eterna para aquel que vive bajo el temor de Dios. Mire cómo dice Malaquías 4:2. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, aquel que teme su nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Esta es nuevamente una figura de cómo es que Dios va a tomar a su iglesia y va a saltar. Hay transmisiones que se levantará como el águila y le brotarán alas para tomar el vuelo. Pues aquí, de alguna manera, saldrán alas de estos terneros y saltarán de los establos para estar en el encuentro del Señor. Mire, hay muchas figuras que hablan acerca de que hay una iglesia arrebatada, que va a ser tomada, va a ser ahí sí que abrazada por el Señor en gran manera. Bueno, asimismo, ¿cómo aparece este libro? Que hablamos de los que temen al Señor. Hay otros escritores que buscaron una traducción que se parece y le pusieron el libro de los fieles. Entonces, qué linda, porque hoy quise yo traer, podíamos utilizar el libro Los que temen al Señor, y hay mucha enseñanza acerca de los que temen al Señor, pero también hay muchas enseñanzas acerca de aquellos que son fieles, ¿verdad? Bueno, así es como dice la versión de aquellos que tradujeron y le pusieron el libro de los fieles. Dice así: así comentaba entre sí los fieles del Señor. La otra versión decía los que temen al Señor. El Señor atendió y los oyó. Ante él se escribía un libro de las memorias. Fieles del Señor. En la otra versión decía los que tienen temor del Señor, que estiman su nombre. Entonces yo creo que aquí hay que considerarlo, porque este libro de los fieles nos habla del concepto de fidelidad. Hace poco yo estaba hablando acerca de que hay diferencia entre lealtad y fidelidad. Entonces, lealtad es como ser leales a una entidad, a un concepto, a una filosofía. Por ejemplo, nosotros somos leales a todos los dichos que dice el Padre y los vamos a creer y caminar sobre ellos. Somos leales al concepto de la eternidad, al reino, ¿verdad? Pero fieles es ser fiel a un vínculo, a una declaración, a un decreto. Por ejemplo, yo les decreto que si ustedes me buscan, yo los cuidaré. Entonces yo soy fiel a que si lo busco, yo me vinculo para ese vínculo con el Padre. Entonces, Dios anda buscando fieles, porque anda buscando quienes tienen fidelidad a todas las promesas que Él hace, a sus dichos que Él ha hecho. Y de esta manera encontramos que los fieles, pues, cultivan esa fidelidad. Mire cómo dice el Salmo 37, 3 y 4. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. ¿Cómo puedo yo cultivar la fidelidad? Pues cultivando la fidelidad a sus dichos, a sus promesas, a lo que Él dice para conmigo. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones del corazón. Obviamente, conforme yo me meto en Él, me voy a deleitar y hay un proceso para llegar a obtener los deseos del corazón. Pero es un proceso de formación. Señor, que Él nos halle fieles. Fieles. Es curioso, pero uno encuentra esa expresión en generalmente aquellos que están en autoridad. Semper fidelis. Fieles a una causa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo le llamaría leales a una causa, ¿verdad? Pero que nosotros encuentre siempre su fidelidad, porque Dios es fiel por siempre.
Oiga lo que le digo. En todo sentido, Dios te dice, sé fiel porque yo lo voy a hacer contigo. Así lo dice Lamentaciones 3, 22 y 23, ¿verdad? Dice de esta manera, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca, aleluya, fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Si Él nos es fiel a nosotros por el vínculo que nosotros tenemos, ¿cómo no le vamos a ser fiel nosotros por lo que Él es, lo que Él representa? Gracias, Padre. Gracias. Bueno, entonces, hoy terminamos 4 libros más. Ya vimos, pues, los primeros 5 libros el primer día. Después vimos otros 4 libros. Y hoy, pues, finalizamos viendo el libro de los vivientes, el libro de los justos, el libro de los fieles. ¿Verdad? Qué lindo, ¿verdad? Y en todo sentido, que nosotros, que el Padre nos dice que tú eres alguien que teme al Señor. Y el libro de los que temen al Señor. Entonces, solo nos quedarían el libro de la profecía, el libro de la verdad, los primogénitos. Este libro de los primogénitos, muy importante. Y el libro de los que piensan su nombre. Y de esta manera vamos a ser edificados y vamos a poder entender mucho más de lo que Dios tiene. Bueno, mis amados, mi anhelo es que estés disfrutando que te puedas subir al barco y estés navegando conmigo, aprendiendo de lo que el Padre ha escrito para nosotros y que podamos encontrarnos dichosos a su encuentro, deseosos de lo que Él tiene. Ahí donde estás. Ora. Y yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando. Desde ya, Señor, yo te pido que tú bendigas su vida, bendigas su semana y haz de él que pueda encontrarse contigo siempre. Que sea un viviente en ti, sea un justo para ti. Viva temiendo tu nombre en todo sentido y de esta manera también sea fiel. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga y con eso finalizamos. Bendiciones.